vamos a continuar con el mensaje. Abre tu Biblia ahí en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, estamos estudiando domingo tras domingo el libro de los Hechos. Un libro, pon mucha atención, un libro histórico, narrativo. Este libro no es como las cartas de Pablo. Las cartas del apóstol Pablo son de adoctrinamiento, ¿verdad? Pablo escribía a la iglesia de Colosas y bueno, les dice la salvación es por gracia, etcétera, etcétera. Este libro es histórico, así que este libro nos saca principios, pero pon mucha atención, pero no necesariamente se tienen que repetir como si fuera doctrina los hechos que aparecen en el libro de los Hechos. ¿Sí me doy a entender? Una de las cosas más importantes para entender el Nuevo Testamento, para que tú puedas entender el sentido de la Biblia, para que puedas entender la profecía, para que tú puedas entender, por ejemplo, profecías o qué está pasando o qué son los gentiles, tienes que entender que había cosas específicas para Israel. Y Israel tiene su plan. Uno de los errores, por ejemplo, uno de los errores de interpretación más frecuente es, por ejemplo, Mateo 24. Mateo 24 es aquel texto que utiliza mucha gente. Mira, las cosas del fin del mundo aparecen. Y no se dan cuenta que Mateo 24 está escrito para judíos. Frases como, por ejemplo, cuando veas que vienen los ejércitos, huyan de Jerusalén. Pues nosotros, ¿cómo vamos a huir de Jerusalén? Estamos en México. Entonces, es muy importante entender que hay palabra especial para judíos, promesas para judíos, promesas para los gentiles. Otra cosa muy importante es entender que, en un sentido estricto, el Nuevo Testamento empezó en Hechos capítulo 2. Si tú lees los evangelios, Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Así que Cristo estaba bajo la ley. Cristo guardó el sábado, Cristo guardó pues todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y hay creyentes que se confunden y te dicen, es que mira, aquí Cristo hizo esto. Y no entienden que la iglesia empieza en Hechos capítulo 2. Inclusive, ¿por qué empieza la iglesia en Hechos capítulo 2? Bueno, empieza porque por primera vez en la historia de toda la humanidad, Dios podía otorgar o puede otorgar el Espíritu Santo permanentemente. Esto era inconcebible en el Antiguo Testamento. Y por eso más adelante en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo, ya algunos capítulos adelante, él dice, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Porque ahora el templo es uno. Porque ahí habita el Espíritu Santo. En los creyentes, en los que hemos creído, aceptado, teniendo fe en Jesucristo y su muerte por mis pecados. La promesa del Padre, dijo Jesús, Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 1 dijo, no se vayan hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre que oísteis de mí. Así que Hechos capítulo 2 es muy importante porque por primera vez se tiene la oportunidad de que el ser humano pueda recibir el Espíritu Santo. Un espíritu, como dice también en sus cartas Pablo y escribe, no un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y este espíritu de poder, amor y dominio propio es lo que necesitamos para hacerle frente a los problemas. Hoy nos compartía Peter, ¿verdad? Nos compartía acerca de una reflexión muy hermosa de por qué a veces vienen los problemas. Bueno, está dentro del plan de Dios.
Pero la diferencia está en que ahora, si tú has confiado en Jesucristo y has recibido su Espíritu Santo, tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio. Poder para seguir confiando en Dios, poder para testificar, Hechos capítulo 1, versículo 16, y tendréis poder y seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la obra la hace Dios, no nosotros, pero tenemos su Espíritu. Otra cosa importante que es importante que veamos en el libro de los Hechos es que Dios habla primero a los judíos. Todavía estamos ahorita en Hechos capítulo 9 y no ha hablado Dios a ningún gentil. Todos son judíos. Oiga, hermano, pero los griegos ahí que disputaban con los judíos eran griegos, eran judíos, pero se habían helenizado. Iban a Jerusalén, iban a las fiestas judías, eran los... acuérdate que Israel tuvo mucho tiempo esparcimiento por todas las naciones y muchos se adoctrinaron con la enseñanza griega, pero eran judíos. Así que todavía no hay todavía no se predica el evangelio a los gentiles. Ha habido uno que otro que ha escuchado, pero el evangelio se abre hasta el capítulo 10 con Cornelio. Así que todavía estamos hablando con judíos. Y Pablo es un judío, un excelente judío. Esta semana yo volví a reflexionar sobre Hechos 9, sobre su conversión, y me di cuenta que Pablo era un hombre celoso, amante de agradar a Dios, pero estaba equivocado. Era una persona sinceramente engañada. Y hoy día yo pude ver de que hay mucha gente, amigos tuyos, que pueden tener una buena actitud, pero pueden estar sinceramente engañados. Pensando, por ejemplo, que para ir al cielo hay que portarse bien. ¿Quieren ir al cielo? A lo mejor sí, pero ellos están sinceramente engañados. O pensar que con una religión te va a salvar. Están sinceramente engañados. No es a través de una religión, es a través de Cristo. Cuando empezamos la vida cristiana, yo escucho constantemente una frase en gente nueva en la fe, que es un error. Y es que es católico. ¿Y qué? Y es que... Y el creyente, tristemente, menosprecia diciendo que el católico es menos. Te digo algo, puede haber católicos, bautistas, pentecostales, que se van a ir al infierno si no confían en Jesús. Porque el día que la gente venga delante de Dios, no le va a preguntar a Dios, ¿y tú qué eras? ¿Bautista? Eso no va a venir. ¿Tú qué eras? ¿Pentecostal? Eso no va a venir. ¿Tú qué eras católico? Ni les va a preguntar eso Dios. Dios va a preguntar, ¿tú creíste en Jesucristo? Esa es la diferencia. Así que hay gente que está sinceramente equivocada. Y era el caso del apóstol Pablo. Vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y la semana pasada vimos este proceso que Dios empezó a usar de conversión en el apóstol Pablo. Hay ciertos elementos que son necesarios en la vida cristiana, pero por eso decía yo que el libro de los Hechos es histórico, porque en Pablo se manifestó su salvación de una manera que quizás sea distinta a la tuya o distinta a la mía, pero hay ciertos elementos importantes. La semana pasada vimos ahí que él recibió luz del cielo. Versículo 3, Hechos 9:3, él recibió luz del cielo. Todos necesitamos recibir iluminación de Dios para entender qué está bien y qué está mal.
Cuando entendemos que Romanos capítulo 3 dice que no hay quien busque a Dios, entonces entenderás perfectamente que cuando el hombre tiene cierta iniciativa de curiosidad por las cosas divinas, no es él, es Dios que le está buscando y necesita iluminación. Estoy haciendo rápidamente el repaso del estudio de la semana pasada. También importante la reprensión, es decir, Pablo era un judío que estaba sinceramente engañado. Él pensaba que matando cristianos agradaba a Dios. Él pensaba que encarcelando cristianos él estaba cumpliendo su religión. No lo hacía malévolamente, pero estaba muy ciego. Entonces no nada más recibe la iluminación en el versículo 3 de Hechos 9, sino en el versículo 4 viene la reprensión. Esto es algo bien importante. Todo cristiano necesita ser confrontado de que no ha hecho las cosas bien. Toda persona. Pablo escucha esa voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estás bien. Estás persiguiendo a la iglesia y no sabes que es mi cuerpo. Me estás persiguiendo a mí. Y es reprendido. A veces cuando la gente quiere saber de Dios, no le gusta que le digan: tú estás mal porque mientes. Se indignan. Pero si no somos confrontados con nuestro pecado, la siguiente pregunta, como siempre he dicho: ¿para qué necesitamos un Salvador? El ser humano tiene que confrontarse con su pecado y entender y aceptar y tener la humildad. Soy adúltero, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer. Soy mentiroso, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer. Soy tranza, no pago impuestos. Tiene que ser confrontada la gente, porque todo esto condena al hombre. Y cuando somos condenados, entonces necesitamos un Salvador. ¿Sí queda claro? Necesitamos un Salvador. Así que el apóstol Pablo es confrontado con su pecado, como en el versículo 4, como punto 2. Punto número 3. Jesús se tiene que presentar. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo sabía que Jesús era, porque mira, el nombre Jesús, como hoy día, era popular y común. O sea, no, ahorita vamos a ver que hay muchos nombres que se repetían constantemente, entre ellos Jesús, o en el Antiguo Testamento Josué. Significan Jehová salva. Así que Jesús, cuando Pablo recibe la revelación y dice: yo soy Jesús, él sabe a qué Jesús se están refiriendo. No nos dice la Biblia, pero seguramente el apóstol Pablo supo o quizá vio, porque es contemporáneo de Jesús, cuando crucificaron a Jesucristo. Y además el rumor, bueno, no era rumor, la conversación de que él había resucitado. Así que él sabía a quién se refería. Así que Hechos 9 dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cada vez que venimos a Cristo, o cada vez que necesitamos nacer de nuevo, una conversión, necesitas iluminación. Ahí viene, ¿verdad? Recibes luz del cielo, necesitas iluminación, entender. Necesitas ser confrontado, reprendido por tus pecados. 2. 3. Necesitas acercarte a Jesús. De nada, y otra vez hago énfasis en este error común entre muchos creyentes, de nada sirve que le digas a una persona: ven a la iglesia o ven a este grupo, si no le presentas a Jesús.
Digo, qué bueno que viene, a lo mejor aquí se presenta, pero al final estamos presentándoles a Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Así que 3 tiene su presentación. 4, reconocimiento, y hablábamos la semana pasada de un concepto que se me hace muy claro, tener fe intelectual y voluntativa. De nada sirve que yo sepa que Jesús murió por mis pecados y que es mi Señor si yo voluntariamente no decido poner mi fe en Él. Porque podríamos decir que la gente que cree en Cristo puede creerlo desde el punto de vista histórico, intelectual. Todo México se va de vacaciones en Semana Santa. Así que todos saben y festejan que hubo una semana de muerte de Jesucristo. ¿Eso lo salva? No. Necesitan no nada más creer intelectualmente o históricamente, sino necesitan voluntativamente tener fe en el Hijo de Dios. Él murió y les recomiendo que no pienses en los pecados de todos, piensa en los tuyos. Él murió por mis pecados y Él me perdona. Y resucitó, demostrando que me puede resucitar a mí también. Así que, número 4, hay un reconocimiento. Pablo dice, Señor, Kurios en griego, ese único Señor, el único dueño de todo, ¿qué quieres que yo haga? Pero observa cómo el enemigo ha engañado las mentes y los corazones de la gente que creen equivocadamente que Jesús es su siervo. La gente piensa que Dios es su siervo. Diosito, ayúdame y haz y sácame. Y ahora más le hacen así y no han entendido que Él es Señor. Y con humildad nos acercamos a Él por si, como decían ahí en el libro de Daniel, los amigos de Daniel, cuando eran cautivos y los iban a meter al horno de fuego. Sabe, oh bien, oh rey, que ya sea que Dios nos salve o que no nos salve, no vamos a adorar tu estatua. O sea, la decisión es de Dios, no mía. Entonces la gente tiene que entender quién es ese Kurios. Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres el Mesías. Ahora, por eso les decía al principio de este estudio que necesitamos entender bien el concepto judío que se maneja en este momento. Pablo sabía no nada más que Jesús implicaba como tú y yo lo conocemos, sino implicaba el Mesías, la promesa, enseñada desde Génesis 3:15. Y esa simiente aplastará la simiente de la serpiente del pecado. Desde Génesis 3:15 estaba la promesa del Mesías. Nosotros como mexicanos y como gentiles, pues a lo mejor estaba un poco lejos ese concepto de Mesías, pero Pablo sabía que Jesús era el Mesías. Entonces le cambió totalmente la enseñanza. Así que número 4 hay un reconocimiento. Y número 5 y último que vimos la semana pasada, esto es importantísimo, es enviado a un creyente. Dios no va a hacer que la gente tenga fe porque se aparezca algo. O sea, hay mucha gente que dice, no, pues si yo no veo, no voy a creer. Y hasta dicen como Santo Tomás, ¿no? Así dice en el texto. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que no seas incrédulo. Todavía en ese momento Tomás era incrédulo, sino creyente. Dios no va a hacer que alguien se convierta porque vea una sanidad. Dios no va a hacer algo que la gente crea. Las sanidades en el libro de los Hechos eran confirmación de que esos hombres venían de parte de Dios.
mas no era el mensaje. El mensaje era, por eso mismo Jesucristo, apareciéndosele a Pablo, le dice, ve a tal lado que un hombre te va a decir lo que tienes que hacer. Porque si Pablo hubiera basado su fe en la luz que vio, no hubiera sido fe. Porque dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que no tienes que ver, ni sentir, ni tocar para creer que lo que la Biblia te dice es real. ¿Qué es fe? Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes una prueba, tienes que orar y creer que Dios te escucha. No tienes que esperar a que las cosas sucedan. Tú tienes, claro, cuando suceden hasta te emocionas, pero tu fe está en lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Así que el Señor Jesús manda en el versículo 9:6, le dice el Señor Jesús, dice él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí va Saulo antes de ser Pablo, ¿verdad? La semana pasada les decía que este texto de la conversión del apóstol Pablo viene 3 veces en el libro de los Hechos. La primera vez la narra Lucas, que es el autor de este libro, Hechos 9 del 1 al 19, pero después el apóstol Pablo da testimonio, obviamente Lucas lo registra, pero da testimonio de cómo se convirtió en Hechos capítulo 22, del 6 al 16, y en Hechos 26, del 12 al 18. Así que podemos sacar ciertos elementos que quizá no estén en este primer texto. Uno de ellos es que dice la Biblia que el Señor Dios se le apareció a un hombre llamado Ananías. Ananías era un hombre también común y corriente. No es el Ananías de Hechos 5 que cayó muerto por pecador y era creyente. Ni tampoco es el Ananías de Daniel, era uno de los amigos de Daniel allá en Daniel capítulo 1. Ananías era un hombre común que significa Jehová es bueno. Jehová es bueno, y Dios había sido bueno en la vida del apóstol Saulo. Y Hechos capítulo 10, capítulo 9, versículo 10, dice así, y había entonces en Damasco y esto me encanta, discípulo. Había un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, pon mucha atención, es un seguidor de los propósitos de Cristo. Interesante, ¿verdad? Un discípulo es un seguidor de los propósitos de Cristo. ¿Quieres que Dios te use para tu gloria, para su gloria? Tienes que ser un discípulo. Una persona que no nada más se conformó con su salvación, sino que ha decidido seguir a Jesús. La semana pasada yo hablaba y me daba mucha tristeza que mucha gente, pues viene a la iglesia, yo ya no sé si son salvos, no son salvos, pero no son discípulos, no están siguiendo a Jesús, no leen la Biblia, no oran, no se reúnen. Hoy, gracias a Dios, estamos grabando ya las predicaciones domingueras. Yo espero y les exhorto y con mucha rogativa de que no se conformen a ver los mensajes por internet. Necesitas vida de iglesia, que oren por ti, que ores por otros, que ayudes. Ahorita, gracias a Dios, se me olvidó poner el café, ya alguien vino y puso el café para nosotros, para servirnos. Esa es parte de la iglesia. Ahorita la hermana Silvia no ha venido, a veces ella viene y nos barre y nos limpia y nos trapea.
Necesitas involucrarte, empezar a ser discípulo de Jesús. Estudiar la Biblia, no te conformes con, como decía un maestro que amo mucho en el Señor, no te conformes con tu mamila dominical de leche espiritual. No te conformes con tu mamilita nada más y ya eso, la enseñanza te va a servir para hoy y mañana qué, y pasado qué. Recuerdo una hermana aquí, no digo nombres, pero recuerdo una hermana que decía, no, pues vamos a parar los estudios. ¿Y qué voy a hacer?, me decía. Pues sí, ¿verdad? Porque necesitamos vida de iglesia. Y hoy pues la gente se conforma, oye, ¿y cómo vas? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y cómo vas? Pues oigo un mensaje de tal pastor. Y ya. ¿Eso es todo? Bueno, escucho otro el otro día. Y ya. ¿Y dónde está amar unos a otros? ¿Dónde está servir unos a otros? ¿Dónde está? Busca, te dejo de tarea. Es un ejercicio interesante. En una concordancia, ahora que hay teléfonos que te dicen dónde están las palabras, búscate en el Nuevo Testamento cuántas veces viene la palabra unos a otros. Y te vas a dar cuenta todo lo que tenemos que hacer. Amarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Esa es otra, ¿verdad? Hay muchas personas que, pues en esa iglesia, pues no, mejor me cambio. Y parecen chícharos en olla express, salte y salte por todos lados. Ya necesitas soportar, servir, conocer la Escritura, testificar. Eso es ser un discípulo. Y Ananías era un discípulo. Dice la Biblia que un discípulo es un seguidor de los propósitos de Cristo. Así que eso dice Hechos 9, ya me pasé aquí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y la respuesta, ahí en Hechos 9:10, la respuesta natural es, heme aquí, Señor. Un discípulo eso dice. Señor, este Señor es la misma palabra kurios que dijo Pablo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Le dice, heme aquí. Esa palabra heme aquí es una palabra muy hermosa, porque es una palabra que te dice, estoy para hacer lo que tú me digas. ¿Qué se te ofrece? ¿Le has dicho así a Dios? Ay, estoy teniendo este problema, esta situación o esto. Señor, aquí estoy a hacer lo que se te ofrezca. Heme aquí. Lo que tú digas, tú eres el Señor, no yo. Tú eres el Dios, no yo. Así que dice, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Me gusta la palabra levántate porque me da la impresión que este discípulo pues ha de haber estado sentado o de rodillas. Y yo asumo, no significa que eso lo enseñe en la Biblia, que a lo mejor estaba orando. Levántate. O sea, pudo haber estado en la chamba y se le apareció el Señor. No, no se le apareció en la chamba. O fue al súper, ¿verdad? Fue ahí al Walmart y no se le apareció en el Walmart. Muy probablemente, por este texto, quizás estaba orando. Levántate. Y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hacía Saulo? Ora. ¿Cuántos días llevaba Saulo orando? Si leíste los versículos anteriores, te darás cuenta que después de que Saulo ve al Señor Jesús, queda ciego, pide que las personas que iban con él hacia Damasco lo guíen como un ciego, ¿verdad? Y dice ahí, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver. Y esta frase, no comió ni bebió, no significa que le dejó de dar hambre, sino como buen judío y como buen fariseo, 3 días se dedicó a orar, a buscar a Dios en ayuno y en oración.
Esta semana he querido poquito a poquito aprender acerca del ayuno. Es un tema que a veces no lo enseñamos en las iglesias. Y reconozco que yo mismo necesito aprender lo que es el ayuno. Y he ido aprendiendo que el ayuno es una forma, pon atención, de debilitar tu cuerpo para fortalecer la búsqueda de Dios. No es hacer dieta, porque muchos, ¿verdad? Ay, estoy medio gordito, voy a ayunar. No, ese no es el ayuno bíblico. El ayuno es, claro, si vas a trabajar y todo eso, pues a lo mejor no va a ser muy conveniente el ayuno en esos momentos, porque te vas a sentir, hasta te puedes desmayar si tienes que ir a trabajar y hacer eso. Pero hay que empezar a buscar momentos de ayuno. Es algo que yo necesito aprender a ejercitarme en el ayuno. Y el apóstol Pablo tenía ese hábito de sabía que se dedicaba 3 días a buscar a Dios, porque era una forma de debilitar su cuerpo. Acuérdate que el apóstol Pablo era un buen religioso, ya lo dijimos, y el apóstol Pablo, pues cuando se encuentra con las palabras de Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, seguramente él dijo, entonces, ¿estoy haciendo las cosas mal? Sí, sí las estás haciendo mal. ¿Y entonces cómo debo de hacer las cosas? Y entonces ayunó 3 días en oración buscando a Dios. Quizá muchos de nosotros, hermanos, de repente no sabemos lo que tenemos que hacer, tomar una decisión en nuestras vidas. Y a veces quizá vamos a tener que ayunar y buscar a Dios. Señor, por favor, muéstrame tu voluntad. Y te lo va mostrando en su palabra. Por eso pienso que Ananías también estaba de rodillas orando, ¿verdad? Levántate. No estaba Ananías pues en unos tacos ahí. Dios, pues ¿qué piensas? O sea, no. Tenía que debilitar su carne, ¿verdad? Así que dice 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo, Ananías, y él respondió aquí, heme aquí. Versículo 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima, para que recobre la vista. Fíjense que esta es una enseñanza bien preciosa de cómo Dios tiene el control todo. Ananías tenía la obligación de ser obediente. Ananías tenía la obligación de obedecer a Dios. Y nos damos cuenta que Ananías obedecía a Dios, ¿verdad? Ananías era obediente, pero Dios sabía que iba a ser obediente. Entonces le dice, hay un hombre llamado Saulo de Tarso que está orando y además ve un hombre, Ananías, o seas tú, que entra y le dice que recobre la vista. Así que dice, en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así que vamos a hacer rápidamente una recapitulación de esto que está pasando. Tenemos a un discípulo llamado Ananías, un discípulo, no un creyente normal. 2, versículo 10, vemos que es un hombre sumiso a la voluntad de Dios. Él le dice, heme aquí, ¿verdad? Ananías, no nada más un creyente, sino un discípulo. Por cierto, a los creyentes se nos mandó ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Así que cuando tú le hables de Cristo a alguien, no lo sueltes hasta que se haga discípulo. ¿Otra vez? Yo conozco un hermano muy lindo, pero no comparto mucho su forma de llevar su ministerio, porque él va de repente a un lugar y ya evangelicé a todos, ¿no? Y todos se convirtieron, no, pero ya los evangelicé, y ya se va. No, espérate, o sea, la Biblia manda a ser discípulos. Y ya cuando se convierten, no los sueltes.
Acompáñame al estudio bíblico, vamos a estudiar, ¿qué te enseñó hoy Dios? Y estás ahí hasta que el discípulo empieza a hacer otros discípulos. Ese es el mensaje de Jesús. Así que cuando tú le estás hablando a alguien de Cristo, no lo sueltes. Así como los perros, ¿cómo se llaman? Los Rottweilers, que se les traba la quijada. Así, no lo sueltes. Si ya se convirtió, qué bueno, síguelo, dando seguimiento, enseñándole, compartiéndole. Muy bien. Así que vemos un discípulo, número 1, 2, sumiso a la voluntad de Dios, dice versículo 10m aquí. En el versículo 13, era normal que este hombre tuviera miedo. Dice el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído. ¿Cuántas veces las hemos oído? Nos pueden tumbar de nuestra fe, ¿no es cierto? Puede ser que lo que oyas sea cierto, o puede ser que no sea cierto. Pero Ananías, en este momento, pues era normal el temor. ¿Qué era lo que había oído? Exactamente, que persiguen a los cristianos. Dice, he oído de muchos acerca de este hombre. Está hablando de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Pregunta, ¿dónde estamos ahorita ubicados geográficamente? ¿Dónde está ahorita Ananías? No. En Damasco, ¿verdad? En Damasco. Él iba camino de Damasco, quedó ciego, pues lo llevaron a Damasco para ver qué pasaba. Damasco, por cierto, no es Israel. Damasco es lo que hoy es Siria y está al norte de Israel. Por eso él dice, he oído cuántos males ha hecho a tus santos. Fíjate que aquí se utiliza santos a todos los creyentes. No como se entiende popularmente que santo es el que tiene una aureolita aquí y que tiene cara de borreguito así, ¿no? No, santo es los que han sido santificados en Cristo Jesús. Santos son los apartados para el servicio de Dios. Agios en griego, apartado para el servicio de Dios, es lo que significa santo. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres creyente, eres santo para la Biblia, para la Escritura. Así que la Biblia nos dice que él decía, he oído los males que ha hecho este hombre a los santos. Y aún aquí tiene autoridad, ese aquí pues es Damasco, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. Pareciera que Ananías le está diciendo, oye Señor, ¿no sabes que están persiguiendo? Pues claro que lo sé, ¿no? O sea, esto a mí me hace mucho recapacitar, porque muchas veces vamos en oración con problemas a Dios, pensando que Él no lo sabe. Ay Señor, ¿qué crees? Perdí el trabajo. No me digas, te dice Dios. ¿A poco? Qué difícil está la situación. No te dice así Dios. Señor, ¿qué crees? Pues fíjate que me hicieron una injusticia. No me digas. Dios lo sabe. Yo creo, te voy a dejar ahí una tareita que a lo mejor funciona. ¿Qué te parece si ahora que oremos, no le digas a Dios, Señor, te pido por fulanito que está enfermo? ¿Por qué no le dices, Señor, ya sé que sabes que fulanito está enfermo, te pido por su vida? Y vas a ver que tu fe va a cambiar. Señor, ya sé que sabes que me siento triste. Pues ya lo sabe. Quisiera ayudarte, que me ayudaras en esto. Así que aquí él le dice a Ananías como si no supiera Dios que Saulo estaba haciendo un desastre. Él ya lo sabía. Y Dios le da el privilegio a este discípulo llamado Ananías
de que ayude a este gran hombre que después fue. Dice así, le dice, me perdí, el 15, gracias. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia, 1 de los gentiles, 2 de los reyes y 3 de los hijos de Israel. Ve la soberanía de Dios en los problemas. Cuando tú estudias la vida del apóstol Pablo, te das cuenta que él ama a Israel. El apóstol Pablo sabe perfectamente que había muchos en Israel como él, sinceramente equivocados. Inclusive él escribe la carta de Romanos y en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, el apóstol Pablo habla de que Israel tiene esperanza. Y hay una frase que dice, quisiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos los judíos. O sea, Pablo realmente amaba a su nación. Él sabía que eran igual que él. Pero Dios, la soberanía de Dios, sabía que lo iban a rechazar. Y por eso Dios empieza diciendo en este orden, ve porque instrumento me es en presencia de los gentiles. Ya Pablo tenía su misión desde, como dice Gálatas capítulo 1, 11, cuando Dios tuvo de mí misericordia y me apartó desde el vientre de mi madre. Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante habla Pablo de que el plan que Dios tenía para él estaba desde antes que él naciera. Quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que Dios tiene un plan para ti en este momento? Y no importa si tienes 40, 50, 60, 70, 80 años. Porque si tú eres hijo de Dios y tú has recibido a Jesucristo en tu corazón y no tuvieras un plan de Dios en esta tierra, créeme que ya estarías con Dios. Porque Dios te ama tanto que preferiría que estuvieras en casa. Pero si tú tienes vida en esta tierra, es porque tienes un plan desde antes de la fundación de los siglos. Y Dios te da años para que los cumplas. Y esto no es de edad. Bueno, es que ya no tengo esos 20. No, pues ya no los tienes. Pero si eres hijo de Dios y estás en esta tierra, es que tienes un plan. Si no, Dios ya te hubiera dicho, ay, hijo, vente a tu casita. Vente acá, pues acá vives. Ya tengo tu casa. No sé si sea dúplex o casa, pero tienes tu casa. Así que, bueno. Así que dice ahí el versículo 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, pon mucha atención, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esta es una frase que creemos que nada más es para los Pablo. No, hermanos. El cristiano está hecho para padecer en esta tierra. El apóstol Pedro dice que tiene que ser probada nuestra fe por fuego. Y la Escritura nos enseña que Dios compara la fe como un oro precioso. Para que tú saques el oro precioso tiene que meterle calor. Para diluir, desbaratar todas las impurezas que hacen que el oro no resplandezca como oro puro. Y muchas veces sabemos creyentes que podemos ser oro,
y nuestra fe puede ser oro, pero hay partes que no están brillando. Hay partes que todavía no brillan en su totalidad. Dios quiere a veces meter fuego para que brille. Como el oro puro, ¿verdad? El oro puro, a través de meter fuego y el crisol y todo eso, pues lo purificas. Así que Dios le dice a Ananías que Pablo tenía que comprender, es necesario, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Acompáñame ahí 2 versículos que confirman esta enseñanza. Hechos capítulo 14, versículo 22. El apóstol Pablo, después de que es apedreado y después de que es perseguido, muchos creyentes pues se quedaron, pues ya apedrearon a nuestro líder, ¿verdad? Porque ya en esta época Saulo ya era Pablo y ya tenía un liderazgo. Dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles otra vez, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que, hermano, no hay cristianos que no sufran situaciones a veces difíciles en la vida. Claro, tenemos bendita promesa de 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Así que Dios sabe hasta dónde, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, entre el capítulo 9 y este capítulo 15, ya habían pasado cerca de 13, ya habían pasado cerca de 16 años. Así que el apóstol Pablo ya pues estaba ya más madurito. Y él empieza a compartir, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que no te espantes, ¿verdad? A veces van a venir tribulaciones, pero no estás solo. No estás abandonado. Tienes el Espíritu de Dios de poder, amor y dominio propio, dominarte. Otro texto está ahí en 1 de Pedro 4:14. 1 de Pedro 4:14. Hablando a veces del rechazo que tenemos los cristianos por predicar el Evangelio. Es normal. Hoy día, en pleno siglo XXI, cada día más países se suman a perseguir a los cristianos. Es normal. Dice 1 Pedro 4:14. Bueno, vamos a leer desde el 12. Vamos a leer desde el 12, aunque el 14 se refiere al Evangelio, pero vamos a leer desde el 12. Amados, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo rarito te pasara. Bueno, esa es mi versión. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprendas. ¿Eres creyente? ¿Tienes la salvación segura? No te espantes, no te sorprendas. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba. Hay muchos creyentes, y hago un paréntesis, que yo no sé por qué en la vida cristiana les gusta mucho la palabra fuego. Y hasta utilizan algunos creyentes, yo quiero ser bautizado con fuego. Y no están ni entendiendo lo que están diciendo. Porque es cierto, la Biblia habla de diferentes bautizos, ¿verdad? Hay como 7, 8 bautizos diferentes en toda la Biblia. Y ellos dicen, yo quiero ser bautizado con fuego. Y se imaginan no sé qué. Pero Jesús dijo, ¿podéis ser bautizados con fuego como yo? Sí, sí podemos. Ciertamente van a ser bautizados con fuego. Y se refiere a la persecución. Así que aquí la Biblia el fuego lo utiliza como un agente purificador. Como un agente que purifica.
Dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos en Cristo. No te puedes gozar si no tienes el espíritu de gozo, eso sí te lo digo. Por eso es necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero cuando naces de nuevo, Dios pone el Espíritu Santo en tu vida. Y como dice Juan, Dios no da el Espíritu por medida, te lo da completo. Y dice la Escritura que entonces es un espíritu de poder, amor, dominio propio. Viene pruebas, irracionalmente, humanamente, pues ¿cómo me voy a gozar? Pero sabes que hay algo más poderoso en tu interior que no te hace ver tan difícil las pruebas. No te espantes, es natural. No es para que, ay, eso a lo mejor los pastores sí la pasan, pero yo no, eres cristiano, la pasas. Porque si un árbol de manzana da manzanas, ¿por qué es árbol de manzanas? Pues sí que la pasa. Si tú eres un árbol de naranjas, darás naranjas. No puedes dar otra cosa. Un cristiano que viene tribulación y tiene el Espíritu de Dios, se aprenderá a gozarse en los problemas. Y se dará cuenta que no son tan graves como en tu humanidad creías que lo era. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo me imagino que así pensaba el apóstol Pablo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me maten? Estoy con el Señor. Estoy con Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Verdad? Bien, estamos terminando. Dice, dice el versículo 13, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que, Ananías, regresamos a Hechos 9, versículo 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, ese que tú y yo creemos, ese que ya sabes quién es, ese que tú y yo como judíos sabemos que es el Mesías, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No lo vemos por falta de tiempo, pero si tú lees el capítulo Hechos 22, donde se narra la otra parte, Hechos capítulo 22, te vas a dar cuenta que el apóstol, que Ananías le dice las siguientes palabras, unas palabras muy interesantes. No lo buscas. Hechos capítulo 22. Además de este mensaje, le dice a Ananías, para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su voz. Y esto es lo mismo que Dios nos dice cuando le recibimos, cuando le creemos. Para que conozcamos su voluntad, para que día a día veamos al justo que es Jesucristo y para que oigamos su voz. Eso es lo que le dice a Ananías. Y recibe el Espíritu Santo Pablo. Dice, versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Un cristiano que recibe el Espíritu de Dios, se te cae la ceguera en la cual vivíamos. Se te caen las vendas y empiezas a entender la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Él estuvo buscando en oración al Señor 3 días y fue a través de un mensajero, a través de un discípulo que le habla y le dice para que veas al justo, para que entiendas su voluntad y para que oigas su palabra. Por primera vez, imagínate decirle a Pablo para que oiga su palabra cuando él era fariseo de fariseos.
Cualquiera pudo haber dicho, a ver, momentito, yo tengo toda mi vida estudiando la Biblia. No has oído la voz de Dios, le dijo Ananías a Saulo. Y muy interesante, se convierte Pablo en el momento en que recibe el Espíritu Santo. Pero habrá algunos hermanitos que me digan, ¿y cómo es posible que fue bautizado y después Dios le dice que se arrepienta? Acuérdate que el bautizo para los judíos era bautizo de arrepentimiento, según predicaba Juan el Bautista. Él tenía que entender que había pecado. El mensaje el bautizo de Juan no es el mismo bautizo cristiano. El bautizo de Juan era para arrepentimiento para Jerusalén. Y todo judío tenía que arrepentirse esperando al Mesías. Que en este caso, pues Jesús es el Mesías. Era diferente el enfoque. Así que dice, como escamas recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento. El cristiano tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Estás vacío, estás como en un ayuno espiritual eterno. No, estás vacío de alimento espiritual, y después que él empieza su vida cristiana, toma alimento, recobra fuerzas, estuvo salvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gálatas capítulo 2, versículo 1 nos dicen que fueron 3 años esos algunos días. No creas que Dios te va a lanzar a predicar la primera semana. Tienes que alimentarte y tomar fuerzas. Pero eso sí, el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. Una señal de una conversión es compartir lo que has creído. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces te menosprecia la gente y entonces prefieres ya callarte. No te calles. Compárteles de Cristo, y si se convierten, agárralos hasta que se vuelvan discípulos. Bueno, esa es la vida de Ananías y cómo trató al apóstol Pablo. Vamos a orar y despedirnos y vamos a decirle: Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, gracias por tu discípulo Ananías, que pocas veces hablamos de él, pero fue muy útil, fue un instrumento útil para traer bendición que ha llegado a nuestros días. Gracias por lo que haces, Dios. Confirma tus palabras en nuestros corazones para que las pongamos por obras. Y todo esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar.